Capítulo 3. El dominio del Dios. Colmillo Blanco no solo era adaptable por naturaleza, sino que había viajado mucho y conocía el significado y la necesidad de la adaptación. Aquí, en Sierra Vista, que era el hombre de la finca del juez Scott, Colmillo Blanco empezó rápidamente a sentirse como en casa. No tuvo más problemas serios con los perros. Ellos sabían más que él sobre las costumbres de los dioses del sur, y a sus ojos él se había ganado el derecho cuando acompañó a los dioses al interior de la casa. Lobo que era, y por inaudito que fuera, los dioses habían sancionado su presencia, y ellos, los perros de los dioses, solo podían reconocer esta sanción. Dick, por fuerza, tuvo que pasar por unas cuantas formalidades rígidas al principio, tras lo cual aceptó tranquilamente a Colmillo Blanco como una adición a la finca. Si por Dick hubiera sido, habrían sido buenos amigos, pero Colmillo Blanco era contrario a la amistad. Todo lo que pedía de los otros perros era que lo dejaran en paz. Toda su vida se había mantenido apartado de los de su especie, y seguía deseando mantenerse apartado. Las insinuaciones de Dick lo molestaban, así que lo ahuyentaba con un gruñido. En el norte había aprendido la lección de que debía dejar en paz a los perros del amo, y no olvidó esa lección ahora. Pero insistía en su propia privacidad y aislamiento, e ignoró tan concienzudamente a Dick que aquella criatura bonachona acabó por rendirse y apenas le prestaba más interés que al poste de atar junto al establo. No así con Collie. Si bien lo aceptaba porque era mandato de los dioses, eso no era razón para dejarlo en paz. Tejida en su ser estaba la memoria de incontables crímenes que él y los suyos habían perpetrado contra sus antepasados. No se olvidarían en un día ni en una generación los rediles saqueados. Todo aquello la espoleaba, incitándola a la represalia. No podía enfrentarse a los dioses que lo permitían, pero eso no le impedía hacerle la vida imposible de maneras mezquinas. Una enemistad ancestral existía entre ellos, y ella por su parte se encargaría de recordárselo. Así que Collie se aprovechaba de su sexo para meterse con Colmillo Blanco y maltratarlo. El instinto de él no le permitía atacarla, y la persistencia de ella no le permitía ignorarla. Cuando ella se le lanzaba, él le ofrecía el hombro protegido por el pelaje a sus dientes afilados y se alejaba con paso rígido y majestuoso. Cuando ella lo acosaba demasiado, se veía obligado a caminar en círculos con el hombro hacia ella, la cabeza vuelta al otro lado y en la cara y en los ojos una expresión paciente y aburrida. A veces, sin embargo, un mordisco en los cuartos traseros aceleraba su retirada y la hacía todo menos majestuosa, pero por regla general conseguía mantener una dignidad que era casi solemnidad. Ignoraba su existencia siempre que era posible y se hacía un punto de honor de mantenerse fuera de su camino. Cuando la veía o oía venir, se levantaba y se marchaba. Había mucho en otras materias que Colmillo Blanco debía aprender. La vida en el norte era la simplicidad misma comparada con los complicados asuntos de Sierra Vista. Ante todo, tenía que aprender a conocer a la familia del amo. En cierto modo estaba preparado para ello. Como Mitza y Klukuch habían pertenecido a Castor Gris, compartiendo su comida, su fuego y sus mantas, así ahora en Sierra Vista pertenecían al amo del amor todos los moradores de la casa. Pero en esta cuestión había una diferencia, y muchas diferencias. Sierra Vista era un asunto mucho más vasto que el tipi de Castor Gris. Había muchas personas que considerar. Estaba el juez Scott y estaba su esposa. Estaban las dos hermanas del amo, Beth y Mary. Estaba su mujer, Alice, y después estaban sus hijos, Whedon y Maud. Criaturas de 4 y 6 años que apenas sabían caminar. No había forma de que nadie le hablara de todas estas personas
y de los lazos de sangre y el parentesco no sabía absolutamente nada, ni sería nunca capaz de saberlo. Sin embargo, rápidamente dedujo que todos ellos pertenecían al amo. Después, por observación, siempre que se presentaba la oportunidad, estudiando las acciones, las palabras y las entonaciones mismas de la voz, fue aprendiendo lentamente la intimidad y el grado de favor que disfrutaban con el amo. Y conforme a ese criterio así establecido, Colmillo Blanco los trataba en consecuencia. Lo que era valioso para el amo, él lo valoraba. Lo que era querido por el amo debía ser protegido por Colmillo Blanco y custodiado con esmero. Así fue con los dos niños. Toda su vida le habían disgustado los niños. Odiaba y temía sus manos. No habían sido tiernas las lecciones que había aprendido de su tiranía y crueldad en los días de las aldeas indias. Cuando Weedon y Maud se le acercaron por primera vez, gruñó a modo de advertencia y los miró con malignidad. Un coscorrón del amo y una palabra seca lo obligaron entonces a permitir sus caricias, aunque gruñía y gruñía bajo sus manitas, y en el gruñido no había nota de arrullo. Más tarde observó que el niño y la niña eran de gran valor a los ojos del amo. Fue entonces cuando no hizo falta coscorrón ni palabra seca para que lo acariciaran. Pero Colmillo Blanco nunca fue efusivamente afectuoso. Se entregaba a los hijos del amo con una gracia reacia pero honesta, y soportaba sus juegos como quien soporta una operación dolorosa. Cuando ya no podía más se levantaba y se alejaba resueltamente, pero con el tiempo llegó incluso a gustarle los niños. Aún así no era demostrativo. No iba a buscarlos. Por otro lado, en vez de marcharse al verlos, esperaba a que ellos vinieran a él, y más tarde aún se advirtió que una luz complacida se encendía en sus ojos cuando los veía acercarse, y que los seguía con la mirada con una apariencia del curioso pesar cuando lo dejaban por otros entretenimientos. Todo esto fue cuestión de desarrollo y llevó tiempo. El siguiente en su estima después de los niños era el juez Scott. Había dos razones posiblemente. La primera, que era evidentemente una posesión valiosa del amo, y la segunda, que no era demostrativo. A Colmillo Blanco le gustaba echarse a sus pies en el amplio porche cuando leía el periódico, dedicándole de cuando en cuando una mirada o una palabra, señales discretas de que reconocía la presencia y la existencia de Colmillo Blanco. Pero esto solo ocurría cuando el amo no estaba. Cuando el amo aparecía, todos los demás seres dejaban de existir para Colmillo Blanco. Colmillo Blanco permitía que todos los miembros de la familia lo acariciaran y lo mimaran, pero nunca les daba lo que le daba al amo. Ninguna caricia de ellos podía arrancarle el arrullo del amor de la garganta, y por más que lo intentaban, nunca lograban convencerlo de que se acurrucara contra ellos. Esta expresión de abandono y rendición, de confianza absoluta, la reservaba exclusivamente para el amo. De hecho, nunca veía a los miembros de la familia de otro modo que como posesiones del amo del amor. También Colmillo Blanco había aprendido pronto a diferenciar entre la familia y los sirvientes de la casa. Estos le tenían miedo, mientras que él simplemente se abstenía de atacarlos. Esto porque los consideraba igualmente posesiones del amo. Entre Colmillo Blanco y ellos existía neutralidad, y nada más. Cocinaban para el amo, fregaban los platos y hacían otras tareas, igual que Matt había hecho allí arriba en el Klondike. Eran en resumen dependencias del hogar. Fuera del hogar había aún más que aprender para Colmillo Blanco. El dominio del amo era vasto y complejo, pero tenía sus límites y lindes. La tierra terminaba en la carretera del condado. Fuera estaba el dominio común de todos los dioses, las carreteras y las calles. Después, dentro de otras cercas, estaban los dominios particulares de otros dioses.
Una mirada de leyes gobernaba todas estas cosas y determinaba la conducta, pero él no conocía la lengua de los dioses, ni había modo de aprenderla si no era por la experiencia. Obedecía sus impulsos naturales hasta que chocaban con alguna ley. Cuando esto había sucedido unas cuantas veces, aprendía la ley y después la observaba. Pero lo más potente en su educación era el coscorrón de la mano del amo, la censura de la voz del amo. Debido al grandísimo amor del colmillo blanco, un coscorrón del amo le dolía mucho más que cualquier paliza que Castor Gris o Beauty Smith le habían dado jamás. Aquellas solo le habían herido la carne. Bajo la carne el espíritu seguía alzándose, espléndido e invencible. Pero con el amo, el coscorrón era siempre demasiado leve para herir la carne. Sin embargo, calaba más hondo. Era una expresión de la desaprobación del amo y el espíritu de colmillo blanco se marchitaba bajo ella. De hecho, el coscorrón rara vez se administraba. La voz del amo bastaba. Para ello, colmillo blanco sabía si hacía bien o mal. Por ella ajustaba su conducta y sus acciones. Era la brújula por la que se guiaba y aprendía a cartografiar las costumbres de una tierra y una vida nuevas. En el norte, el único animal doméstico era el perro. Todos los demás animales vivían en la naturaleza salvaje y eran, cuando no demasiado formidables, presa legítima de cualquier perro. Toda su vida Colmillo Blanco había cazado entre los seres vivos para alimentarse. No se le ocurrió que en el sur fuera de otro modo. Pero esto lo aprendía pronto en su residencia en el Valle de Santa Clara. Paseando por la esquina de la casa una mañana temprano, dio con una gallina que se había escapado del corral. El impulso natural de Colmillo Blanco fue comérsela. Un par de saltos, un destello de dientes y un cacareo aterrorizado, y se había tragado al ave aventurera. Estaba criada en granja, gorda y tierna, y Colmillo Blanco se relamió y decidió que aquella comida era buena. Más tarde aquel día tropezó con otra gallina descarriada cerca de los establos. Uno de los mozos acudió al rescate. No conocía la raza de Colmillo Blanco, así que como arma cogió un látigo ligero de caleza. Al primer latigazo Colmillo Blanco dejó la gallina por el hombre. Un garrote quizá habría detenido a Colmillo Blanco, pero no un látigo. En silencio, sin inmutarse, recibió un segundo latigazo en su embestida, y cuando saltó a la garganta el mozo gritó «¡Dios mío!» y retrocedió tambaleándose. Soltó el látigo y se protegió la garganta con los brazos. En consecuencia, el antebrazo le quedó abierto hasta el hueso. El hombre estaba muy asustado. No era tanto la ferocidad de Colmillo Blanco como su silencio y que descompuso al mozo. Lo que descompuso al mozo. Todavía protegiéndose la garganta y la cara con el brazo desgarrado y sangrante, intentó retirarse al establo, y le habría ido mal de no haber aparecido Collie en escena. Así como había salvado la vida de Dick, ahora salvó la del mozo. Se lanzó sobre Colmillo Blanco con furia frenética. Ella tenía razón, ella lo había sabido mejor que los dioses torpes. Todas sus sospechas estaban justificadas. Allí estaba el antiguo merodeador haciendo de las suyas otra vez. El mozo escapó al establo y Colmillo Blanco retrocedió ante los dientes perversos de Collie. O les presentaba el hombro y giraba en círculos. Pero Collie no se detuvo, como solía, tras un intervalo decente de escarmiento. Al contrario, se iba excitando y enfureciendo cada vez más, hasta que al final Colmillo Blanco mandó la dignidad al diablo y huyó francamente de ella a campo traviesa. «Aprenderá a dejar las gallinas en paz», dijo el amo, «pero no puedo darle la lección hasta que lo pille en el acto». 2 noches después llegó el acto, pero a una escala más generosa de lo que el amo había anticipado.
Colmillo Blanco había observado detenidamente los gallineros y las costumbres de las gallinas. De noche, después de que se hubieran recogido en los palos, trepó a lo alto de un montón de madera recién acarreada. Desde ahí alcanzó el tejado de un gallinero, pasó por encima de la cumbrera y se dejó caer al suelo del interior. Un instante después estaba dentro y empezó la matanza. Por la mañana, cuando el amo salió al porche, 50 gallinas Leghorn blancas puestas en fila por el mozo lo recibieron. Silbó quedamente, primero de sorpresa y después al final de admiración. Sus ojos también fueron recibidos por Colmillo Blanco, pero en él no había señales de vergüenza ni de culpa. Se comportaba con orgullo, como si hubiera realizado una hazaña encomiable y meritoria. No había en él conciencia de pecado. Los labios de Amo se apretaron al encarar la desagradable tarea. Después le habló con dureza al inconsciente culpable, y en su voz no había más que ira divina. También le hundió la nariz a Colmillo Blanco entre las gallinas muertas y al mismo tiempo le dio un buen coscorrón. Colmillo Blanco no volvió a asaltar un gallinero. Era contra la ley y lo había aprendido. Después el amo lo llevó al interior del corral. El impulso natural de Colmillo Blanco, cuando vio la comida viva revoloteando a su alrededor y bajo sus narices, fue abalanzarse sobre ella. Obedeció el impulso, pero lo detuvo la voz del amo. Permanecieron en el corral durante media hora. Una y otra vez el impulso inundó a Colmillo Blanco, y cada vez que cedía a él lo detenía la voz del amo. Así fue como aprendió la ley, y antes de salir del dominio de las gallinas había aprendido a ignorar su existencia. A un matador de gallinas no se le cura nunca. El juez Scott meneó la cabeza con pesadumbre a la hora del almuerzo, cuando su hijo narró la lección que le había dado a Colmillo Blanco. Una vez que han adquirido el hábito y el gusto de la sangre, de nuevo meneó la cabeza con pesadumbre. Pero Weedon Scott no estaba de acuerdo con su padre. «Te diré lo que voy a hacer», le retó finalmente. «Voy a encerrar a Colmillo Blanco con las gallinas toda la tarde». «Pero piensa en las gallinas», objetó el juez. «Y además», continuó el hijo, «por cada gallina que mate te pagaré $1 en moneda de oro». «Pero tú también deberías penalizar a papá», intervino Beth. La hermana la secundó y se alzó un coro de aprobación alrededor de la mesa. El juez Scott asintió. «De acuerdo». Weedon Scott reflexionó un instante. «Y si al final de la tarde Colmillo Blanco no le ha hecho daño a ninguna gallina, por cada 10 minutos del tiempo que haya pasado en el corral tendrás que decirle, con claridad y liberación, exactamente como si estuvieras en el estrado dictando sentencia solemne: Colmillo Blanco, eres más listo de lo que yo pensaba». Desde puestos de observación ocultos la familia presenció la prueba, pero fue un fiasco. Encerrado en el corral y abandonado ahí por el amo, Colmillo Blanco se tumbó y se durmió. Una vez se levantó y fue al bebedero por un trago de agua. A las gallinas las ignoró con toda calma. En lo que a él respectaba, no existían. A las 4 de la tarde ejecutó un salto con carrera, alcanzó el tejado del gallinero y saltó al suelo del otro lado, desde donde caminó gravemente hasta la casa. Había aprendido la ley, y en el porche, ante la familia encantada, el juez Scott, cara a cara con Colmillo Blanco, dijo lenta y solemnemente 16 veces: «Colmillo Blanco, eres más listo de lo que yo pensaba». Pero era la multiplicidad de las leyes lo que confundía a Colmillo Blanco, y a menudo lo ponía en apuros. Tuvo que aprender que no debía tocar las gallinas que pertenecían a otros dioses.
Después estaban los gallos, los conejos y los pavos, a todos ellos debía dejarlos en paz. De hecho, cuando solo había aprendido la ley a medias, su impresión era que debía dejar en paz a todos los seres vivos. En el pasto de atrás una codorniz podía alzar al vuelo bajo su nariz sin sufrir daño. Tenso y temblando de ansia y deseo, dominaba su instinto y se quedaba quieto, obedecía la voluntad de los dioses. Y entonces un día, otra vez en el pasto de atrás, vio a Dick levantar una liebre y perseguirla. El amo en persona estaba mirando y no intervino. Es más, animó a Colmillo Blanco a unirse a la persecución, y así aprendió que las liebres no estaban prohibidas. Al final elaboró la ley completa. Entre él y todos los animales domésticos no debía haber hostilidades, sino amistad. Al menos debía reinar la neutralidad. Pero los otros animales, las ardillas, los codornices y los conejos de cola blanca, eran criaturas de la naturaleza salvaje, que nunca habían rendido pleitesía al hombre. Eran presa legítima de cualquier perro. Todo lo domesticado era protegido por los dioses, y entre lo domesticado no se permitía la lucha a muerte. Los dioses ostentaban el poder de vida y muerte sobre sus súbditos, y los dioses eran celosos de su poder. La vida era compleja en el Valle de Santa Clara, después de las simplicidades del norte, y lo primero que exigían aquellas complejidades de la civilización era control, contención, un equilibrio de sí mismo tan delicado como el aleteo de alas de gasa y al mismo tiempo tan rígido como el acero. La vida tenía 1000 caras, y Colmillo Blanco descubrió que debía afrontarlas todas. Cuando iba al pueblo, a San José, corriendo detrás del carruaje o vagando por las calles cuando el carruaje se detenía. La vida fluía ante él, profunda, ancha y variada, incidiendo continuamente sobre sus sentidos, exigiéndole ajustes y correspondencias instantáneos e interminables, y obligándolo casi siempre a reprimir sus impulsos naturales. Había carnicerías donde la carne colgaba al alcance de la mano. Aquella carne no debía tocarla. Había gatos en las calles que el amo visitaba y debía dejarlos en paz. Y había perros por todas partes que le gruñían y que él no debía atacar. Y después, en las aceras abarrotadas, había innumerables personas cuya atención atraía. Se detenían a mirarlo, se lo señalaban unos a otros, lo examinaban, hablaban de él y, lo peor de todo, lo acariciaban. Y estos contactos peligrosos de tantas manos desconocidas debía soportarlos. Y los soportó. Es más, superó la incomodidad y la timidez. Con altivez recibía las atenciones de las multitudes de dioses desconocidos. Con condescendencia aceptaba su condescendencia. Por otro lado, había algo en él que impedía la familiaridad excesiva. Le daban palmaditas en la cabeza y seguían adelante, satisfechos y complacidos con su propia osadía. Pero no todo era fácil para Colmillo Blanco. Corriendo detrás del carruaje en las afueras de San José, se encontraba con ciertos muchachos que tenían la costumbre de tirarle piedras. Sin embargo, sabía que no le estaba permitido perseguirlos y derribarlos. Aquí se veía obligado a violar su instinto de conservación, y lo violaba, porque se estaba civilizando y ganando su puesto en la sociedad. No obstante, Colmillo Blanco no estaba del todo satisfecho con el acuerdo. No tenía ideas abstractas sobre la justicia y el juego limpio, pero hay un cierto sentido de la equidad que reside en la vida, y era ese sentido de lo que en él se resentía de la injusticia de no permitírsele defenderse de los que tiraban piedras. Olvidaba que en el pacto sellado entre él y los dioses, éstos se habían comprometido a cuidar de él y defenderlo. Pero un día el amo saltó del carruaje,
látigo en mano, y les dio una zurra a los tiradores de piedras. Después dejaron de tirar piedras, y Colmillo Blanco comprendió y quedó satisfecho. Otra experiencia de naturaleza similar fue la suya. De camino al pueblo, merodeando por la taberna del cruce de caminos, había 3 perros, que tenían la costumbre de abalanzarse sobre él cuando pasaba. Conociendo su método de combate mortal, el amo no había dejado de inculcar a Colmillo Blanco la ley de que no debía pelear. Como resultado, habiendo aprendido bien la lección, Colmillo Blanco lo pasaba mal cada vez que pasaba por la taberna del cruce. Después de la primera embestida, cada vez su gruñido mantenía a los 3 perros a distancia, pero lo seguían detrás, ladrando, alborotando y insultándolo. Esto duró un tiempo. Los hombres de la taberna incluso azuzaban a los perros contra Colmillo Blanco. Un día los azuzaron abiertamente. El amo detuvo el carruaje. «A por ellos», le dijo a Colmillo Blanco. Pero Colmillo Blanco no podía creerlo. Miró al amo y miró a los perros. Después volvió a mirar al amo, ansioso e interrogante. El amo asintió con la cabeza. «A por ellos, viejo amigo. Acaba con ellos». Colmillo Blanco no titubeó más. Se volvió y saltó en silencio entre sus enemigos. Los 3 le hicieron frente. Hubo un gran gruñir y bramar, un entrechocar de dientes y un torbellino de cuerpos. El polvo de camino se alzó en una nube y ocultó la pelea. Pero al cabo de varios minutos 2 perros se debatían en el polvo y el tercero huía a toda carrera. Saltó una zanja, pasó a través de una cerca y huyó a campo traviesa. Colmillo Blanco lo siguió, deslizándose sobre el suelo al estilo lobuno y con velocidad de lobo, veloz y sin ruido, y en el centro del campo lo alcanzó y lo mató. Con esa triple matanza se acabaron sus principales problemas con los perros. La noticia corrió valle arriba y valle abajo, y los hombres se ocuparon de que sus perros no molestaran al lobo luchador.